Nuestra historia comienza con una chica dando un anuncio, declarando que ahora, mientras los pasos de los monstruos se acercaban, había que buscar nuevas esperanzas. Por eso, era hora de que ellos se convirtieran en héroes, porque ese sería el inicio de su historia. Y bueno, básicamente, ese anuncio era para contactar a la asociación de héroes. Y claro, si están necesitando gente, pues obvio que la cosa está fea. Pero viendo ese anuncio, la gente empezó a decir que la chica del vídeo estaba buenísima. El problema es que, aparentemente, ella es una heroína de rango A, pero solo trabaja de modelo, porque según los rumores, nadie la ha visto pelear ni una sola vez. Y para entender mejor, tenemos que volver al año 2000 y pico, cuando la humanidad estaba en plena crisis por la invasión de monstruos. Sí, súper cliché, pero bueno, sigamos con la historia. Como dice el dicho, Dios solo le da las pruebas más difíciles a sus guerreros más fuertes. Así que, por esa razón, la humanidad despertó un nuevo poder, y quienes obtuvieron habilidades trascendentales manifestaban un aura según su capacidad. El color del aura básicamente medía su poder, y ese era el estándar para clasificar a los despertados. A ellos se les llamaba héroes, y eran la única esperanza contra la amenaza de los monstruos. O bueno, al menos eso decían, porque tenemos a una heroína aquí que estaba en medio de una entrevista, al parecer, ni para eso servía. La estaban criticando feo, diciendo que su único talento era ese mismo, y ni eso estaba haciendo bien. Igual, el director de la filmación seguía pidiéndole que sonriera como una chica mágica, y bueno, lo hizo. Pero por dentro, pensaba que esa no era la vida de heroína con la que había soñado, porque ser heroína era su sueño desde chiquita. Cuando su habilidad de sanación se manifestó finalmente en la secundaria, se registró como una heroína de rango A y estaba feliz de la vida, obvio. El problema fue que, en una pelea bastante intensa, cuando muchos de sus compañeros necesitaban desesperadamente curación, no pudo hacer nada. Y obvio, cuando descubrieron que era una heroína que no podía usar su poder, la mandaron a volar, porque, seamos honestos, lo único destacable que le quedaba era su cara bonita. Así que lo único que le quedaba era sesión de fotos tras sesión de fotos, y por eso nunca se acercó ni a una pelea. Y así pasaron los días, y ella siguió siendo una heroína completamente inútil. El caso es que, mientras pensaba en todo esto, ¡pum!, se pegó la cabeza con un poste, y se enojó con el poste por alguna razón absurda, aunque el pobre poste ni se movió y la que iba caminando era ella. Pero al mirar al suelo, se encontró con un gatito. Lo miró bien y vio que no estaba herido. Además, tenía un collar que decía, Academia Forte. Y hablando de la Academia Forte, estaba literalmente enfrente del lugar donde el gato estaba tirado. Así que la chica fue a devolverlo, o al menos se quedó ahí cerca. El punto es que, cuando llegó, se encontró con una escena peculiar. Había un tipo gritando, ¡ay, no, eso duele!, mientras otro como que lo obligaba, creo. Y aparentemente, muchachos, al tipo le estaba gustando, porque vaya carita la que tenía. De cualquier forma, le avisaron a su entrenador personal que alguien lo estaba buscando. El nombre del entrenador era Mawan, pero yo le voy a decir solo Wan, que es más fácil. La cosa es que Wan tenía una presencia tan intimidante que cuando miró a la chica, ella casi se desmaya. Y claro, empezó a decir que probablemente había ido al lugar equivocado. Pero Wan le preguntó si por casualidad era una novata que quería entrar a la academia. Y la pobre no entendía nada, porque, ¿qué rayos era eso de camiseta con tigre? Empezó a tartamudear y explicó que en realidad solo estaba ahí por culpa de un gato. Y al mirar al gatito, muchachos, creo que ese gato es agiotista o algo así, porque con una sola guiñada de ojo, parecía que estaba reclutando clientes para el gimnasio de Mawan, ¿pueden creerlo? Y fue entonces que Wan empezó a mirar el cuerpo de la chica, que, por cierto, todavía no sabemos su nombre, pero bueno, chica es chica, y presionándola contra la pared, le dijo que no se preocupara, que él la iba a ayudar de una forma rápida y sencilla. Y claro, eso involucraba, PT, que no tengo idea, pero supongo que es personal trainer, ¿no? Y así, instantáneamente, Wan ya le estaba dando clase. Empezaron con sentadillas, después levantamiento de pesas, y el hombre no paraba. En eso notó que la clienta ya estaba medio desmayada, así que le dio una mini pausa. Pero justo cuando se sentó a descansar, su celular empezó a gritar como si fuera una alarma nuclear. Y al ver el mensaje, era una emergencia. Aparentemente, un monstruo de rango B había aparecido en la zona, y la única heroína disponible era ella. Y bueno, con eso, la chica entró en pánico total, porque vamos, ella no sabe pelear. Y aunque tratara de obligarse a ir, ¿qué podría hacer en esa pelea, si lo único que puede hacer es curar? Y Wan, notando que se estaba temblando toda, le preguntó si quería ir al baño, porque si era así, solo tenía que doblar a la izquierda. Y cuando ella respondió que no, Wan simplemente le dijo que entonces sí debería ir, pues, no podía quedarse parada, conteniéndose de hacer lo que debía. Ah, y no tenía por qué arrepentirse, si él incluso tenía papel higiénico en la mano. Bueno, decía esas cosas porque claramente pensaba que la chica se estaba cagando de miedo. Tanto así que, cuando se dio la vuelta y no la encontró, soltó algo tipo, uff, esto está feo, ni siquiera
se llevó el papel higiénico. Mientras tanto, por el lado de la chica, ella ya había llegado al lugar del desastre y se topó con el monstruo. Había algunas personas pidiendo ayuda, claro. Y sí, lo que tenían enfrente era básicamente un Lacoste gigante de rango B, cuyo poder era, nada más y nada menos, que la superfuerza. Y, por supuesto, la chica les pidió a los civiles que corrieran lo más rápido posible, mientras por dentro se preguntaba qué demonios podría hacer. Porque, vamos, ¿superfuerza? Justo eso. El caso es que entre los escombros, algunos civiles no podían moverse. Y bueno, el Betty ese, sí, el cocodrilo se llama Betty, no perdió el tiempo y fue directo hacia un niño atrapado. Ante eso, la chica empezó a preguntarse qué debía hacer. O bueno, en realidad, ella sabía qué hacer, pero no tenía el valor. Entonces entró en una especie de pelea interna, hasta que de la nada, alguien le gritó que corriera. Y así, de pronto, su cuerpo se movió solo, logrando rescatar al niño. Pero ni siquiera sabía cómo lo había hecho. O sea, logró salvarlo ahora, pero estaba clarísimo que no iba a poder esquivar el próximo ataque. De hecho, ya estaba medio aceptando su destino trágico, cuando, ¡bam!, aparece nada más y nada menos que Anne, lanzándole un tremendo puñetazo al cocodrilo. Y la chica estaba tan en shock que ni se dio cuenta de quién era. Pensó que era cualquier héroe que andaba por la zona. Pero entonces escuchó una frase legendaria. Es en estos momentos donde aparece el macho alfa. Y para rematar, Anne le dice al cocodrilo que el baño no quedaba por ahí, que ya había dicho que era la primera a la izquierda. Claro, el problema es que este tipo estaba tan tonto que olvidó que tenía al Betty enfrente y recibió un golpazo directo en la cara. Salió volando, pero se recompuso y empezó a lanzar piedritas para frenar al cocodrilo. Spoiler, no sirvió de mucho. Igual siguió esquivando como un campeón. Pero, muchachos, aquí viene el plot twist. Anne ni siquiera era un héroe, era literalmente un civil. Y viendo cómo el tipo se entregaba por completo, la chica comenzó a preguntarse por qué estaba haciendo algo tan estúpido. Porque, vamos, estaba frente a un monstruo, sin poderes, y no parecía tener miedo. Miedo no tenía, desde luego, porque de pronto se puso a reír como loco mientras sangraba, y le gritó al cocodrilo si eso era todo lo que tenía. En ese momento, la chica se preguntó si Anne tendría algún arma secreta. Y él seguía con su show. Jamás vas a poder ganarme, porque tengo a la curandera de Ankina a mi lado. Y mientras decía eso, se puso en pose épica, como si estuviera en la portada de una novela shonen. Y claro, la chica entró en pánico, porque aparentemente ella era su arma secreta. Cuando le dijo a Anne que no podía hacer nada, ahí fue cuando a él se le cayó el alma al suelo. Y, efectivamente, recibió un tremendo puñetazo que lo dejó estampado contra el piso. Ella, viendo todo eso, comenzó a pensar que si esto seguía así, se iba a sentir culpable para siempre, ya que todo era, en cierto modo, culpa suya. Intentó usar su poder de curación, pero no funcionaba. Y mientras ella luchaba por hacer algo, el pobre Anne estaba ahí, siendo convertido en alfombra. Gritó, pataleó, lo intentó todo, pero nada. ¿Y el resultado? Anne terminó como un panqueque en el suelo, y el monstruo centró su atención en la chica y la niña que ella había rescatado. Sin embargo, justo cuando el Lacoste iba a atacar, Anne se empezó a reír, diciendo que eso era muy vergonzoso, porque, según él, solo había perdido el conocimiento por un segundo. Anne dijo que no era para tanto, que no estaba subestimando su cuerpo élite, entrenado durante años, y que además era el gerente de la Academia Fuerte, y aunque seguía hablando con toda la cara destrozada, seguía poniéndose de pie. Admitió que dolía más de lo que esperaba. Y sobre la chica, el prota le dijo que no tenía que sentirse culpable, que dejara de llorar. Porque vamos, no es muy bonito que un civil tenga que consolar a una heroína, ¿no? Y así, justo antes de que Anne recibiera otro golpe, de la nada, la chica logró invocar su poder, pero, en lugar de curar, ¡boom!, una explosión gigante. No sabemos si fue su ataque o del Lacoste, pero el punto es que de alguna forma, Anne absorbió el poder de la chica. Declaró que su poder había llegado justo a tiempo. Y fue ahí cuando por fin supimos el nombre de la chica, Lehewin. Y como ya sospechábamos, ella es una heroína con poderes curativos de rango bajito. Pero Anne se sorprendió bastante con lo que ella había hecho, porque gracias a ese poder combinado, logró literalmente estampar al Lacoste contra la pared. Y para cerrar con broche de oro, por alguna razón que ni Dios explica, arrancó un poste del suelo y usó al cocodrilo como pelota de béisbol. Lo mandó a volar como si fuera directo a la luna, y el golpe fue tan fuerte que hasta rompió el poste. Mientras el Lacoste volaba por ahí quién sabe a dónde, en ese momento, ese tipito que estaba haciendo ejercicios con Anne declaró que su arma perfecta había llegado. Y bueno, muchachos, no entendí muy bien qué rayos era eso, pero básicamente era un pedazo de carne. Al parecer era un Hokball de verdad, o eso creo yo, ¿ok? Y no sé si era un arma, una poción mágica o un suplemento para el Anne, porque el loco simplemente empezó a comerlo. Entonces, haciendo una pose digna de Jojo, empezó a decir que ese era el sabor y la textura masticable de la proteína que penetraba cada rincón de sus vasos sanguíneos. Y justo mientras decía eso, el Lacoste le metió una patada voladora.
Pero aparentemente ahora An estaba armado. Y sí, aparentemente el arma era un trozo de carne, pero fuerte con ganas. ¿Cómo? No tengo ni la menor idea. Solo sé que esa cosa era tan poderosa que An empezó a lanzar una serie de ataques con el bendito pedazo de carne. Ataques como proteína lateral en repetición, patada de leg press, mancuerna proteica y un montón de golpes más con nombres de gimnasio. Y claro, con el tiempo el Lacoste empezó a recuperarse un poco y An también se comió unos buenos golpes, pero básicamente la pelea se volvió un combate de boxeo, más o menos. Bueno, más o menos, porque a diferencia del boxeo, aquí era como 2 contra 1, porque Lehiyun estaba ayudando a Lan con su habilidad de curación, tanto así que hasta el pedazo de carne se regeneraba de alguna forma loca. De todas formas, juntando las fuerzas de los dos, al final el Lacoste terminó hecho camiseta de recuerdos. Y viendo esa escena, Lehiyun estaba más que sorprendida, pero An, todo carismático, le extendió la mano y le dijo que ahora quería comenzar su historia. Internamente, Hiyun empezó a tener un mal presentimiento. Y también le dijo al prota que no debería andar usando carne como si fuera un bate. Pero justo cuando iba a agradecerle, él le metió un contrato en la cara. Ese contrato era, básicamente, para unirse a su gimnasio, Fuerza. Y bueno, ya vamos entendiendo de dónde viene la personalidad de ese gato raro que vimos antes. Todo esto había sido planeado por An desde el inicio. Tanto así que él estaba feliz porque consiguió una nueva miembro para su gimnasio. Y volviendo a los pensamientos de Hiyun, decía que al principio tenía un buen presentimiento, pero ahora todo le olía a desastre. Y dato extra, ¿se acuerdan de la pelea que tuvieron? Pues salió en la tele, y An aprovechó para hacerle publicidad a su calzoncillo ultrapoderoso. Marketing nivel Dios. Un tiempo después, An ya estaba entrenando a Hiyun, y mientras hacía ejercicio, ella se preguntaba qué demonios estaba haciendo con su vida. Volviendo un poquito atrás, An le explicó que ahora era parte del gimnasio, con sesiones limitadas por solo 100.000 won al mes, y que si se inscribía por un año, solo le costaría 1,3 millones, y que él, personalmente, la entrenaría. Y que renacería como la versión más sana del planeta. Pero la pobre no aguantaba nada. Mientras tanto, An estaba ahí gritándole que levantara ese piso y dejara la flojera. Y por dentro, ella solo quería volver a casa, porque su cuerpo literalmente estaba llorando del dolor. Pero si lo pensamos bien, ¿ella no tiene poderes de curación? Entonces, ¿por qué no los usa mientras entrena? Así el entrenamiento sería más efectivo, ¿no? ¿O estoy diciendo tonterías? Lo curioso es que ese día de la pelea, logró desatar un poder increíble, pero al parecer no puede replicar eso desde entonces. O sea, puede usar una mini versión de su poder. O tal vez ese día su poder despertó por culpa de An. O quizás An tiene algo especial que los demás no. Y ella simplemente no soporta verlo con esa camiseta de tigre y esos calzoncillos. Y viendo que ella ya estaba medio al borde, el gatito usurero de antes se le acercó, tratando de convencerla, claro. Y aparentemente, todo eso era parte del plan de An con el gatito, porque le ofrecieron un trozo de carne como pago. En fin, en ese momento se le acercó un chico de pelo rojo a Hiyun. Y su nombre es Ki-won. Comentó que probablemente le estaba costando la vida el gimnasio, porque era su primera vez, pero que aún así no podía rendirse, porque con esfuerzo viene la victoria. Lo curioso es que, mientras decía eso, se le cayó algo de su mochila, y Hiyun le dijo que algo se le había caído. Ki-won, todo nervioso, le pidió que no se lo contara a nadie, porque era un secreto, y aparentemente, lo que se le cayó era el guión de una película, porque resulta que Ki-won es actor, y echándole una mirada rápida al guión, Hiyun notó que el papel que iba a interpretar era básicamente un villano secundario, lo cual era algo triste, porque el pobre no era el protagonista, pero Ki-won dijo que no le importaba. Claro, era un papel criticado tanto dentro como fuera del escenario, pero para que el protagonista brille, el villano es definitivamente necesario, así que él se sentía orgulloso, sabiendo que había hecho lo correcto. Además, realmente le gustaba interpretar a los villanos. Ahora bien, no sé si lo decía de verdad o si estaba en plan actor profesional, pero Hiyun se lo creyó de lleno, tanto que empezó a pensar que el Ki-won era impresionante. ¿Por qué? O sea, ¿quién se morfa la opinión de los demás? Ella ya estaba hasta pensando en pedirle un autógrafo más tarde. De pronto comenzaron a oírse unos ruidos raros en la academia. Era el Ki-won. Al parecer estaba haciendo peso muerto o algo así. El chaval estaba casi aplastado por la pesa, pero no se rendía. En ese momento, Hiyun entró en modo pánico y empezó a buscar al Wan. Y claro, apareció, se plantó frente al Ki-won y soltó. ¿Pero qué demonios estás haciendo? Hiyun pensaba, seguro que Wan va a mandarlo parar, pero no. Wan empezó a humillarlo en toda regla, diciéndole que un pedazo de mierda era más fuerte que él. Hiyun intentó intervenir, pero Ki-won le pidió que se callara. Mientras tanto, Wan continuaba, comparaba su físico con el de un recogedor de palillos, levantador de vasos, un auténtico festival de salseo. Pero, tras tanta humillación, milagrosamente funcionó.
Ki-won consiguió levantar el peso. No voy a repetir todas las barbaridades que dijo Hwan, el nivel era impresionante. Hasta Hee-jun se quedó con la típica cara de póker. Pero de algún modo, a Ki-won le encantó que lo humillaran. Quizá por eso ama ser villano, ¿no? En ese instante, Hee-jun recibió un mensaje avisando que necesitaban apoyo civil. No era una pelea épica, sino rescatar escombros en la ciudad. Los héroes de rango AAC estaban movilizados. Ki-won, sin oír mucho, ya estaba listo para salir. Ella se preocupó. ¿Estaba lo suficientemente preparado? Hwan la tranquilizó. Era un héroe de clase B, podía hacerlo. Más tarde, en medio de montones de escombros, todos ayudaban. Y curiosamente, Hwan estaba cerca, haciendo las tareas más pesadas en su lugar. De pronto, alguien la llama por su nombre. Era un chico rubio, que le muestra su celular. Eres la chica de TikTok que hace 1000 poses y acumula likes. Al verla, quiso grabarle un vídeo. Hee-jun se emocionó, tenía un fan, pero estaba trabajando, no podía entretenerlo. Pero el chico rubio no se fue y empezó a insistir en que posara como en sus vídeos para tomarse fotos con ella. Viendo la escena, Hwan intervino, y, ¿qué hizo? Imitó las mismas poses que Hee-jun hacía. Sí, posó él para que el chico rubio lo fotografiara. ¿Escándalo en la academia? Nadie supo cómo reaccionar, ni siquiera el autor quiso dibujar sus expresiones en ese momento. Y para colmo, Hwan tuvo el descaro de invitar al chico a cenar. Si quieres, te invito, soltó. El rubio se enfadó, tiró de su camiseta, no por las poses, sino por algo más antiguo, así que Hwan sacó de nuevo la artillería pesada. Resulta que, 3 días atrás, 2 chicos estaban fumando en un sitio donde está prohibido. Con su sentido de justicia total, Hwan les dijo que pararan. Entonces uno de los rubios empezó a mofarse. ¿Qué, eres exhibicionista? El rubio empujó a otro tipo con gafas y le pidió disculpas al Hwan, y prometió que no volverían a hacerlo. Y el Hwan les soltó un sermón sobre lo malo que es fumar, que reduce los espermatozoides y más tonterías que podrían afectar su vida. El rubio, con total desdén, lo ignora y rompe el cartel de prohibido fumar como si nada. Ahora este es un sitio de fumadores, declaró. Y para rematar, tuvo el descaro de escupirle a la cara. Y ante eso, el rubio soltó más tonterías, decía que Hwan no podía hacer nada, que debería llorar como los adultos, como todos hacen. Y, claro, se lanzó con un, no eres solo un perrito que ladra, sino que también muerde. Y se fue directo hacia Hwan, afirmando que acercarse había sido su error. En la escena siguiente vimos un charco de orina, y ese callejón donde estaban fumando se convirtió en un mini cementerio, bueno, casi, porque nadie murió, pero el ambiente era dantesco. ¿Y el divertido y simpático Hwan? Pues en ese momento, fue literalmente borrado. Mira la cara del pobre hombre. Volviendo al presente, Hwan lo reconoció y le preguntó si se había rendido o había dejado de fumar. El rubio se puso furioso, diciendo que Hwan no sabía leer las señales, y que lo había estado buscando desde hace mucho. Además, que había crecido bastante desde la última vez que se vieron. Y, tras esas palabras, encendió a Hwan como si aquel chico fuera un puro, pero con fuego más intenso. Ante esa situación, Hee-jun entró en pánico porque no sabía que el rubio era un despertado. Y como un villano mediocre, el rubio empezó a soltar incoherencias, así que ya no las cuento todas. Básicamente, de Hwan solo quedaban su fuerza y ese calzoncillo irrepetible que intentó promocionar en televisión. No sé si Hwan era un despierto o no, pero cada puñetazo suyo enviaba al rubio a volar. Con un solo golpe lo dejó KO. Entonces, Hwan lo humilló, dijo que su superpoder era banal, que debería entrenar sus músculos, porque de poco sirve tener fuego si los músculos son débiles. Hee-jun pensó, ¿cómo diablos no se prendió fuego y su calzoncillo se mantiene intacto? No quería ver más. Pero, ¿qué calzoncillos eran esos, colega? Pero hasta el temido Hwan tenía sus miedos. De repente, una voz afeminada preguntó si el tío de la Academia Forte andaba por ahí. ¿Y quién hablaba? Era el héroe King Love. Preguntaba si aquello era destino, pues había encontrado al señor Hwan, y le pidió a Hee-jun que se apartara, que hacía tiempo que no veía al señor Hwan. Muchachos, los que salgan en TV, prepárense para esto. El King Love se puso cariñoso, llamó a Hwan, bebé, elogió sus músculos y cosas así. Hee-jun, siendo mujer, empezó a pensar, ojo, esto va mal. Hwan estaba intentando soportarlo todo pero, claramente, no le gustaba nada. King Love hasta le lamió. Y así comenzó una especie de juego de persecución entre ambos, estilo Tom y Jerry. Hee-jun no entendía nada, y vio a Lorin tirado en el suelo, metido a golpes, tratando de levantarse. Cuando ella quiso ayudar, él la golpeó, diciendo que no podía perdonar a Hwan, que había oído sobre la Academia Forte, y, enfurecido, gritaba que su plan era convertir a todos en cenizas. O al menos eso parecía. Pero antes de que lo lograra, Hee-jun le pidió que esperara y le cuestionó si realmente iba a quemarlo todo. Si era así, ella no lo permitiría. Después de todo, él empezó todo ese rollo. Si quería demostrar su fuerza, no debía recurrir a métodos tan deshonestos. El rubio le mandó callar, diciéndole que si seguía hablando, quien terminaría hecho cenizas sería ella. Entonces Hee-jun invocó el poder de la ley, el artículo
artículo 23, cláusula 6, que dice que los despiertos no pueden usar sus habilidades contra civiles. Y él acababa de hacerlo con Wan, civil o no, pero la ley es clara, fue un intento de homicidio. Así que Hee-jun le amenazó con denunciarlo o detenerlo, porque ella es, al fin y al cabo, una heroína. Sabemos que ese rubio de fuego es intenso, y se lanzó sobre Hee-jun. Ella no pudo invocar su poder a tiempo y estaba a punto de recibir el golpe, pero ni siquiera llegó a tocarla. ¿Quién intervino? No fue An. El rubio quedó atrapado en una masa amarilla pegajosa, y una voz detrás de Hee-jun preguntó si ella era una Go o algo por el estilo, y empezó a soltar incoherencias. ¿Querían devorar al mocoso que había quedado atrapado? ¿Y también a ella? Resulta que ese monstruo de tipo A se llama diabetes. El bicho estaba hecho de azúcar, literalmente, y su poder era sacar una cola súper pegajosa y lanzarla al oponente como si fuera un chicle gigante. Ante eso, Hee-jun solo pensaba, ¿en serio? ¿Un monstruo justo ahora? Esto no tiene ni pies ni cabeza, hermano. Y como ella estaba ahí parada, sin saber qué hacer, el monstruo, al que vamos a llamar diabetes, porque así lo llamaban, le lanzó un poquito de sí mismo encima. Pero justo en ese momento, una especie de esfera protectora envolvió a Hee-jun, y por su reacción, no parecía que fuera su propio poder. Confirmado segundos después, cuando apareció una mujer y le dijo, tú quédate calladita ahí, que yo me encargo. Y así, la diabetes fue atrapada con una especie de cadena. Pero vamos a ver cómo rayos se encierra a un monstruo hecho de azúcar. Eso no tiene lógica. Aún así, cuando Hee-jun miró hacia arriba, se dio cuenta de quién era la misteriosa salvadora. Nada más y nada menos que la heroína de rango S, Yurari Yura. Sí, el nombre es tan repetitivo que mejor la llamamos solo Yura, porque si no, me da un cortocircuito. Volviendo al combate, como dije, ¿cómo atrapas en una jaula a una cosa hecha de azúcar? Pues no funcionó. El monstruo salió como si nada. Pero, muchachos, la Yura ya se lo olía. Invocó algo parecido a un martillo del Chapulín Colorado y, ¡pam!, lo estampó contra el suelo. Con un solo golpe, derrotó a la diabetes. ¿Qué? Oye, si eso funcionara en la vida real, muchos estaríamos agradecidos. Después, Yura se acercó a Hee-jun y le dijo que ya la había visto antes. Hee-jun, toda contenta, le dijo que seguramente se habían cruzado en la agencia de héroes, porque ella era la chica de curación que salía en todos los anuncios. Pero resulta que a Yura no le caía muy bien la chica de la cura, porque básicamente la consideraba una payasa, literalmente, y al escuchar eso, a Hee-jun se le apagó la alegría, se quedó bugueada, pobre. Y por si fuera poco, había una cosa al frente que, mejor ni describo, una escena tan perturbadora que agradecemos que Yura haya ayudado al buen An, porque esa Pegacao con la Piggy no tenía perdón de Dios. Luego, después de mandar al King Love a volar hasta la dimensión desconocida, Yura le dijo a su hermano, aunque no sé si es hermano real o solo de cariño, que tuviera cuidado con ese tipo de cosas. Y entonces, de la nada, Hee-jun se acercó a An, intentando consolarlo porque, vamos, lo que acababa de pasar era traumático. Y al ver eso, Yura simplemente se descontroló. Fue justo en ese momento cuando An la miró. An se puso feliz, claro. Hacía tiempo que Yura no visitaba su academia. Pero, parece que el recibimiento no fue tan cálido, porque el martillo del Chapulín Colorado aterrizó directo en su cabeza y lo mandó a besar el piso. Hee-jun, toda confundida, se preguntaba si esos dos se conocían. Y mientras pensaba, sorpresa, la diabetes no estaba muerta y atacó otra vez. Pero, ¿quién la salvó esta vez? Pues claro, otra vez el civil, An. Ya parece tradición. Llegó preguntándole si estaba bien, y ella respondió que sí, agradeciéndole. An, todo sonriente, le dijo que no hacía falta agradecerle. Y, por algún motivo incomprensible, eso volvió a hacer que Yura se pusiera furiosa. Yo ya no sé si es su novia, hermana, amiga posesiva o qué, solo sé que está loca. Tan fuera de sí que empezó a mirar el cuerpo de Hee-jun con cara de, tú estás seduciendo a mi hermano con ese cuerpazo, ¿verdad? Según ella, estaba usando sus encantos de heroína curadora para conquistar al tipo. Y bueno, otra vez lo digo, dice que es su hermano, pero yo no sé si lo dice en serio o es un hermanito de cariño. El asunto estaba tan loco que Yura se tiró al suelo fingiendo que le dolía el pie. Pero, amigos, eso no iba a funcionar, porque la diabetes seguía viva y venía por ellos. Y la única capaz de detenerla era Yura. Y sí, la diabetes logró lanzar un ataque, pero no alcanzó a ninguno. Así que Yura usó su poder para hacerlos levitar. De paso, alejó a Hee-jun de An, no vaya a ser que le quite el hermanito. Como el martillo del Chapulín ya no servía, Yura invocó un aire acondicionado gigante, un frigorífico, lo que fuera, para congelar al monstruo. Y funcionó, más o menos, porque la diabetes no estaba completamente vencida. Entonces, Yura usó su poder en An, lo dejó vestido como jugador de fútbol americano, y lo metió dentro de un tipo de lanzador de fuegos artificiales. Sí, suena loco, pero eso es lo que pasó. Juntando ambas cosas, ya sabes lo que venía. An se convirtió en una bala humana y fue directo hacia la diabetes. Ella intentó defenderse con su puño, pero como estaba congelada, An la atravesó de
lado a lado. Y así, de alguna forma muy random pero épica, lograron vencer a la diabetes. Y sí, no fue dejando de comer azúcar. Pero bueno, al menos en ese mundo funciona. Y mientras Hee-jun se quedaba con la boca abierta, Yura ya se lo esperaba todo. Y del lado de An, él estaba con esa pose toda badass estilo Jojo, declarando que ahora tenía el azúcar en sangre por los suelos. Sin embargo, Hee-jun notó que el poder que Yura había usado en An, de alguna forma, empezaba a desvanecerse, y él se debilitó. Y eso la dejó toda confundida, porque en su cabeza, An era básicamente un civil inútil, ¿verdad? Y hablando de An, él le preguntó a Hee-jun si quería comer algo, porque iba a ir a buscar comida. Y, claro, ella aceptó, porque, oye, ¿quién le dice que no a comida gratis? Así que Yura acompañó a An, mientras por dentro Hee-jun estaba en shock porque, una vez más, no había hecho absolutamente nada y se había convertido en una carga. Un tiempo después, ya de vuelta en la academia. ¿Adivina qué agarraron para comer? Pues sí, ese arma que An había usado antes, nada más y nada menos que una patita de cerdo. Y ahí fue cuando Yura ya se revolvió por dentro, porque una vez más estaban comiendo lo mismo. An le dijo que no deberían burlarse de la proteína, y que, bueno, la próxima vez podían comer la carne magra que ella eligiera. Así que mejor dejara de quejarse y comiera. Por fuera, Yura estaba que trinaba, pero por dentro pensaba que An estaba siendo muy tierno. ¿Por qué? No tengo idea, pero en su cabeza todo tenía sentido. Y An fue y le ofreció carne a Hee-jun, lo que obviamente dejó a Yura toda celosa. Y se le fue la onda, porque de repente todos se le pusieron en contra. Ella dijo que no hacía falta, que no tenía hambre, claro, hasta que su barriga empezó a rugir. Y ante eso, bien indignada, Yura preguntó si acaso a Hee-jun le gustaban las patas de cerdo o qué. Y ella respondió que en realidad estaba a dieta, pero por dentro, tenía miedo de decir que en verdad tenía un trastorno alimenticio. Al escuchar eso, An se preocupó, porque no debía estar haciendo dietas tan extremas de no comer nada o dejar de comer cosas. Lo que más necesitaba ahora, era un cuerpo sano. Además, con una sola mordida de esa carne, tendría fuerza para hacer 10 repeticiones. Hee-jun trató de negarse, pero a Yura no le pareció nada bien. Le dijo que si An le estaba ofreciendo, tenía la obligación de aceptar. Así que, por libre y espontánea presión, Hee-jun comió, aunque con un poco de miedo. Pero bueno, por alguna razón, después de dar el primer mordisco, notó que en realidad eso estaba delicioso. Era como si esos cerditos estuvieran bailando en su boca. Y al oír que la carne estaba buena, An dijo, obvio, si la elegí yo. Y viendo que Hee-jun estaba prácticamente devorando su plato, Yura, por algún motivo, se lo tomó como competencia y empezó a comer a la misma velocidad. Viendo todo eso, An declaró que, al parecer, habían ganado 2 nuevas fans de la carne de cerdo. Bueno, tiempo después, ya otro día, Hee-jun había terminado sus ejercicios. Y aparentemente ya estaban dando resultado. Empezó a decir que de verdad se sentía diferente, porque ahora estaba comiendo bien, haciendo un montón de ejercicio. Así que, tarde o temprano, los resultados iban a llegar. Pero mientras decía eso, alguien se le acercó. Y al mirar hacia atrás, bueno, esa persona claramente no era muy normal, porque traía una caja en la cabeza. Además, estaba llamando por el sermón. Y al oír eso, obviamente Hee-jun entró en pánico, pensando que era un fantasma o algo así. Tanto que preguntó quién diablos era esa persona. Y ahí nos revelan que era una chica rubia llorando, llamando por el sermón. Entonces, esa chica empezó a explicar que habían perdido a sus padres muy jóvenes, y que el sermón, por eso, comenzó a trabajar y ahorrar para poder pagar sus estudios en el extranjero. Gracias a él, se graduó en la universidad y volvió a Corea hace unos días. Pero aparentemente, el sermón estaba actuando raro. Seguía haciendo unos sonidos medio perturbadores. Y como ella estaba preocupada, lo siguió hasta ese lugar. Lo que pasa es que ella era medio tímida, por eso se puso esa caja en la cabeza para intentar esconderse. Pero había algo que vio que no fue nada agradable. El sermón simplemente se estaba exhibiendo frente a la gente. Y encima estaba usando unos calzoncillos de tigre. Y al ver eso, se empezó a preguntar si al sermón le habían lavado el cerebro o algo. Y al oír lo de los calzoncillos de tigre, Hee-jun inmediatamente se dio cuenta de que su hermano era el Wan, ¿no? Y empezó a explicar que quizá todo era un malentendido. Que, después de todo, eso era una academia. Pero de la nada, unos ruidos súper extraños y fuertes empezaron a salir de una puerta ahí dentro. Y bueno, cuando Hee-jun y la hermana de Wan se acercaron a esa puerta, lo que vieron fue una atrocidad. Básicamente, parecía que una persona estaba atravesando el pecho de otra. Bueno, no era una persona, ¿verdad? En realidad, era un demonio. Y Hee-jun, desesperada, empezó a preguntar rápidamente qué demonios estaba pasando. Pero cuando corrió la cortina, se topó con un grupo de rockeros, que de inmediato pensaron que Hee-jun era bizca, porque ellos la estaban mirando medio raro. Tanto así que, aparentemente, intentaron atacarla y Hee-jun entró en pánico. Pero no, era solo una impresión suya. Los tipos simplemente se largaron, dejando, bueno, un charco de sangre en el suelo. Y claro, frente a esa situación, Hee-jun empezó a preguntarse
sé quiénes demonios eran esas personas. Así que, como buena gente curiosa, las dos decidieron seguirlos. Y según la hermana de Wan, dijo que él estaba entre esos tipos pintarrajeados. Pero no se lo podía reconocer porque estaba maquillado. Mientras charlaban, los maquillados se acercaron a una abuelita. Le pidieron que entregara todo. Y al ver eso, Hee-jun entró en pánico de nuevo. Pero tranquilos, mis panas. Solo estaban ayudando a la abuelita a cruzar la calle. Así que, en teoría, eran buena gente, ¿no? Digo, ayudaron a una señora mayor. El problema fue cuando, después, le dijeron a la abuelita que se fuera al infierno. Ahí ya no entendí nada. Pero bueno, las chicas siguieron al grupo. Entonces, se encontraron con un niño que había pateado su pelota a un árbol. Y la cosa con estos tipos es que, cada vez que ayudan a alguien, parece que van a atacar. Y sí, el tipo literalmente atacó, pero al árbol, para que la pelota cayera. Y para empeorarla, no entendí ni jota de lo que dijo después. Porque llamó a la pelota algo como guillotina esférica o pelota guillotina. Y le dijo al niño que se lavara porque sería el siguiente en morir. Sí, lo dijo así tal cual, y no tengo ni la más mínima idea del por qué. Ante todo esto, Hee-jun se empezó a preguntar qué carajos estaba pasando con esos tipos. Porque nada tenía sentido, no. Un poco más adelante, llegaron a un lugar bastante sospechoso. Había un montón de gente con capuchas reunida, riéndose como locos. Y para colmo, algunas personas les estaban entregando dinero. Lo que hacía pensar que quizás aquello era un culto. Digo, con esa pinta rara, ¿qué más podía ser? Así que, para entrar al lugar extraño, las dos se hicieron pasar por locas también. Agarraron el dinero o entrada, a saber qué era, y se colaron. Lo cual, honestamente, dejó rayado al calvito que estaba ahí. Y cuando entraron, vieron a un montón de gente encapuchada, con 4 de ellos en el escenario. Sí, los mismos 4 que habían estado siguiendo desde el principio, que salieron de la academia. Entonces comenzaron a decir que había llegado el momento de abrir las puertas del infierno. Y por la voz, la hermana de Wan supo que el que hablaba no era otro que Wan. Y ahí fue cuando trajeron algo como una cama gigante. Ah, y hablando de Wan, se quitó la máscara y dijo que todos iban a irse al infierno. Después de esa declaración, el público enloqueció, gritando como si no hubiera un mañana. Y Hee-jun, ante todo eso, se hizo la pregunta más lógica del mundo: ¿qué demonios está pasando? Y además, parecía que toda esa gente venía de la academia. ¿Será que desde el inicio todos estaban metidos en eso? Y lo peor, ¿Wan era el líder de un culto? Mientras ella estaba procesando todo eso, uno de los maquillados anunció que era hora del sacrificio. Y al ver esa cantidad absurda de sangre por todos lados, Hee-jun entró en pánico total, tanto que cayó de rodillas al suelo. Pero entonces, los maquillados empezaron a decir que debían alegrarse, que eso era justo lo que ellos querían, y no era otra cosa que una hamburguesa sangrienta rellena de ketchup, lo que demostraba que, desde el principio, todo estaba más malentendido que fiesta sorpresa sin pastel. No era sangre, era ketchup, y los maquillados que parecían demonios rockeros, sí, en realidad eran rockeros, pero como también formaban parte de la academia de fuerza, empezaron a cantar y a hacer sentadillas y ejercicios. Y con todo eso, junto con un papel que voló por ahí de la nada, Hee-jun se dio cuenta de que era un festival de rock y una presentación benéfica. Y bueno, ¿se acuerdan de todo lo que pasó hasta ahora? Primero, estaban cocinando hamburguesas. Después, ayudaron a todo el que encontraron, la abuelita, el niño. Luego, empezaron a cantar cosas que no voy a repetir porque no soy cantante. Y de alguna manera, la hermana de Wan se puso a llorar, diciendo que todo eso era muy hermoso. Claro que al principio estaba preocupada por su hermano, por ese cambio tan repentino, pero al final resultó ser un simple malentendido. Y aunque estuviera usando un disfraz rarísimo, él estaba haciendo feliz a todo el mundo. Igual que como siempre lo había hecho con ella. Mientras el show seguía, Hee-jun empezó a reflexionar sobre sí misma, diciendo que el rango A, el rango S, nada de eso importaba. Porque esas personas solo estaban trayendo alegría a los demás. Y para Hee-jun, eso era ser un verdadero héroe. Y luego de llegar a esa conclusión, se puso a disfrutar del show, que era una gritería infernal, como todo buen concierto de rock. Y bueno, mientras toda esa fiesta seguía, allá lejos, y sí, bien pero bien lejos, literalmente fuera de la Tierra, una entidad intergaláctica sonreía igualito que los rockeros del concierto. Aparentemente, debía estar escuchando la música allá arriba, ¿no? En fin, parecía que las cosas no iban a seguir tan tranquilas a partir de ahora. De vuelta a la Tierra, el grupo había terminado el show y los enmascarados se quitaron las máscaras. Bueno, más bien el maquillaje, ¿no? Sigo confundiendo maquillaje con máscara. Un rubito comentó que el show de hoy había sido increíble, especialmente por la parte del Wan, ¿no? Y Wan respondió que por supuesto, si estaban hablando de su imparable y especialmente delicioso hamburguesa con ketchup. Sin embargo, justo mientras decía eso, le lanzaron una gaseosa en la cara, le dio en el ojo, empezó a arderle, y se puso furioso. Salió corriendo tras el rubito, y justo en ese momento llegaron Yura y Hee-jun.
Yura empezó a preguntar qué demonios estaban haciendo dentro del CT, que para quien no sepa, es el centro de entrenamiento. Y el rubito dijo que era obvio, estaba esperando a ver si Wan lograba atraparlo. Pero la hermana de Wan le dijo que parara con eso, porque no quería ver a su hermano peleando ni creando conflictos por ahí. La cosa es que, mirando más de cerca y viendo que Wan estaba bromeando con esos tipos, Hee-jun notó que todos esos chicos guapos y elegantes eran en realidad los locos de antes, los maquillados, no enmascarados. Otra vez me equivoqué. Y Hee-jun preguntó por qué sus caras eran tan bonitas, y Yura solo dijo que eran un montón de idiotas. Mientras tanto, Wan consiguió atrapar al rubito y estaba jugando con él como si fuera un gato con un ratón. Pero en medio de la broma, de repente se detuvo y dijo que necesitaba ir al baño. Kibon dijo que también, porque estaba con muchas ganas. Camino al baño, una chica llamó la atención de ambos. Y bueno, la chica se acercó a Wan, y él ya se emocionó todo, pensando que tenía una fan, ¿no? Así que le preguntó si necesitaba algo de él o algo por el estilo, y ella le respondió muy amablemente que sí, y en la siguiente viñeta, le metió un bofetón en toda la cara, le pidió que se quitara del camino, porque resulta que la fan no era de Wan, sino de Kibon, porque él es actor. Después de tremenda cachetada y humillación pública, hasta Wan se puso a llorar. De vuelta al CT, el rubito comentó que al parecer la donación que hicieron en el concierto había sido entregada con éxito. Al oír eso, Hee-jun le comentó a Yura que, aunque esas personas fueran un poco excéntricas, eran buenas personas. Yura respondió que gracias a esos dos, Wan y el rubito, el impacto debía haber sido enorme, porque Wan, junto a ese grupo de personas, había ayudado a gente que perdió a sus familias o sufrió daños graves. Las personas que fueron ayudadas en aquel entonces se unieron, formaron una banda y usaron los ingresos del concierto para apoyar a los necesitados. Básicamente, estaban ayudando a los demás, tal como ellos fueron ayudados alguna vez. Al oír eso, Hee-jun sonrió y dijo que Wan era realmente excéntrico, pero verlo haciendo ese tipo de cosas, rodeado de personas que lo seguían y se alegraban, le hizo entender por qué tenía ese sentimiento hacia él. Pero antes de que pudiera terminar esa frase, Yura ya le había lanzado una mirada, bastante sugestiva. Tanto así que Hee-jun le preguntó cómo se conocieron ellos dos, ya que parecían viejos amigos y tal. Y al recordar eso, Yura cambió de actitud completamente. Contó que no fue hace tanto, pero en esa época ella era muy gorda y estaba intentando bajar de peso. Y al parecer era muy obsesiva, porque cayó al suelo después de hacer cardio por 3 horas seguidas. Wan le dijo que no tenía por qué ser tímida, y que aunque pudiera parecer raro, él era el dueño del gimnasio Strong. La cosa es que, en ese momento, Yura le dijo que se callara y lo llamó caballo parlante. Lo cual no tiene sentido alguno, no. Y empezó a preguntar qué tenía de gracioso ser una gorda a la que todos molestaban, porque ella sabía que la gente hablaba mal a sus espaldas. Wan, medio confundido, le preguntó quién la estaba molestando, porque según él, todos ahí solo estaban esforzándose tanto que no podían dejar de sonreír, lo cual demostraba que todo había sido un malentendido por parte de Yura. Pero sin querer aceptar eso, salió corriendo del gimnasio, lo que dejó a Wan bastante triste. Aún así, ella volvió otro día e intentó seguir con su meta de perder peso. Y justo cuando estaba por desmayarse de nuevo, adivinen quién apareció, nada menos que Wan. Pero esta vez, ¿pueden creerlo? Estaba gordísimo. Al verlo, Yura se quedó completamente en shock. ¿Cómo había engordado tanto tan rápido? Y Wan dijo que había hecho un tour gastronómico, porque había olvidado lo que se sentía comer hasta reventar. Sin embargo, Yura le preguntó qué demonios había hecho, porque todo el mundo lo iba a mirar y burlarse de él. Y con ese cuerpo, nadie lo iba a amar jamás. Justo en medio de esa discusión, apareció un tipo, el más alto, el rubito que toca el bajo. Y al ver la cara furiosa del rubito, Yura pensó que Wan se iba a llevar una paliza. Pero en realidad, el rubito quería abrazar a Wan, porque según él, debía ser muy esponjoso y abrazable con esa pancita. Entonces, el resto del grupo también apareció, queriendo hacer lo mismo. Y Yura, bueno, Yura ya no entendía nada. Entonces, girando su atención hacia Yuri, Wan le preguntó si había entendido, porque la opinión de las personas sobre ella no cambiaría tan fácilmente solo porque él se había puesto gordo. Al final del día, él simplemente estaba siendo el mismo. Claro, él no entendía por qué Yuri estaba tan estresada con eso, pero lo que importaba era que ellos debían importarse mutuamente, sin importar el tema, ya fuera ejercicio o cualquier otra cosa. Y bueno, después de eso, Yuri empezó a esforzarse aún más, claro que ahora con la ayuda de Wan. Así, compartieron varios momentos, comieron juntos, y poco a poco ella fue disminuyendo, de peso, obviamente. Tanto así que finalmente llegó el día en que pudo levantar un peso que jamás imaginó que lograría. Y por algún motivo, le dieron ganas de empezar a decir esas frases locas del grupo de antes. Pero se contuvo y simplemente sonrió con satisfacción. Ah, y sobre la respuesta que le dio a Hee-jun, Yuri dijo que, bueno, entre ellos no había nada. Pero justo mientras decía eso, un terremoto comenzó a sacudir a toda la ciudad. Al mirar hacia arriba, algo enorme apareció, tan impresionante que todos
todos en el gimnasio salieron para ver qué pasaba. Y no era nada más y nada menos que una especie de rombo gigante. Con esa aparición, una alerta de la asociación fue emitida diciendo que tenían que evacuar inmediatamente. Y Ji-young preguntó si eso era en serio, ¿cómo así que iban a dejar esa cosa gigante ahí y simplemente huir? Así que empezó una discusión, preguntándose qué diablos debían hacer, y claro, preguntaron a Wan, quien, bueno, en pocas palabras, declaró que eso era imposible. Pues sí, esa cosa era enorme como la fregada, y simplemente había que aceptar lo que sea que esa gente quisiera sacar de ahí dentro. Y no mucho después, los seres realmente empezaron a salir. El primero en hacerlo ya comenzó a decir que aquello era una visión muy extraña, una forma que nunca había visto antes, y que demostraba cómo la adaptación suprema para sobrevivir cambiaba en un entorno desconocido. Además, estaba emocionado por ver cuán fuerte había sido entrenado ese guerrero. Y bueno, ese bicho parecía gigante por la sombra, pero resultó que no, parecía más un bufón con, no sé, un bicho en la cabeza. Y era nada más y nada menos que el comandante de la Clegea, que debe ser ese rombo flotante gigante en el cielo. Y claro, viendo a ese bicho tan estúpido, ¿quién crees que fue el primero en reírse? Exacto, Wan, el mismo que dijo que era imposible. Pero justo en ese momento, desde dentro del rombo gigante, se oyó una voz que dijo que, al parecer, su cosecha no iba a funcionar, porque esos seres ahí no eran humanos, sino entidades completamente diferentes. Y en realidad, esas no eran las semillas que ellos habían plantado, porque según sus análisis, solo 1/10 de los guerreros daba fruto, y aún así, estaban siendo eliminados por los humanos, lo cual significaba que su cosecha había fracasado. Y sí, yo tampoco estoy entendiendo bien qué rayos es eso de cosecha, pero sigamos la historia. Al escuchar eso, el comandante se enfureció porque, vamos, ¿cómo que justo falla cuando él llega? Estaba tan furioso que gritó que eliminaría a todos esos parásitos, refiriéndose al grupo frente a él. Y claro, todos estaban igual que nosotros, sin entender ni papa sobre parásitos, cosechas y bla bla bla. Y es en este tipo de momento en que los locos brillan. Tanto así que Wan dijo que no iba a tolerar eso, y declaró que se encargaría de ese artista de circo, porque ese tipo estaba tratando al personal del gimnasio como si fueran insectos. El rubiecito le dijo a Wan que tuviera cuidado, porque, queramos o no, estaban enfrentando alienígenas. Mira el tamaño de esa nave en el cielo. Pero adivinen qué respondió Wan, simplemente preguntó a todos si les daba miedito enfrentarse a esos bichos. Y viendo sus caras, parecía que podían enfrentarse hasta al rey del infierno. Wan continuó diciendo que enseñar a niños problemáticos era su especialidad. Y en respuesta a eso, el comandante empezó a liberar su poder, diciendo que iba a encargarse de todos esos incivilistas. No sé si esa palabra existe, pero así está. Y de la nada, Wan se giró y preguntó quién diablos había estacionado una nave ilegalmente ahí. El comandante preguntó si había hecho algo malo. Pero vamos, está invadiendo la Tierra. ¿Por qué lo haría de manera legal? ¿Acaso hay una manera legal de hacer eso? Y aprovechando que el comandante se distrajo, Wan fue y le metió un patadón. El comandante se puso furioso y se lanzó contra Wan, diciendo que lo iba a exterminar. Pero justo entonces, los de la banda comenzaron a ayudar a Wan antes de que muriera o fuera abducido por los aliens. ¿Y en qué terminó la pelea? Básicamente, el comandante se volvió una pelota de vóley y todos lo iban lanzando de un lado a otro. Pero justo cuando Wan iba a dar el golpe final, el comandante lanzó un rayo azul de la nada. Y claro, eso tomó a todos por sorpresa. Sin embargo, los que fueron alcanzados por el rayo no murieron, sino que se convirtieron en estatuas de piedra. Incluso Wan fue alcanzado, o bueno, apenas rozado, porque su pierna empezó a convertirse en piedra. Pero cuando fue a preguntar al rubio, al que llamó Dave, si estaba bien, bueno, el rubio terminó ayudando a Wan a no ser alcanzado del todo. Y para colmo, de alguna manera, el rubio simplemente se desmoronó. Y claro, ante esa situación, todos entraron en pánico. Pero no tenían mucho tiempo para pensar, porque otro rayo venía en camino. Y Wan, esa persona que nunca temblaba ni sentía desesperación ante un enemigo, empezó a entrar en estado de shock.